Ustedes que conocen lo que es la terapia clásica, se recuerdan de lo que son las mamuchkas. Las mamuchkas son estas muñecas rusas que están cada una adentro de otra. Es decir, que cuando uno las abre, ve que hay una muy chiquitita, en una más grande, en otra más grande, etc. Esta es la mejor imagen del hombre, en realidad. Pero olvidamos de preguntarnos si esta es la mejor imagen del hombre, entonces, si la más grande, la última, son las apariencias de la vida de ahora, los sufrimientos que tenemos que aguantar en esta vida, en este momento mismo de nuestra vida. ¿Qué es la mamuchka chiquitita, la que hay adentro, la más chiquitita? Esta mamuchka es la esencia espiritual nuestra, es la reserva de poder, es la alianza entre Dios y los hombres. El arca de alianza la tenemos adentro de nosotros. Lo que pasa es que es muy escondida. Es una arca secreta, y esta arca de alianza, en realidad, que es la alianza entre el hombre y el universo, tiene su puerta de entrada en el cerebro bioenergético, es decir, en nuestro ser espiritual. Cualquier sea el desastre de nuestra vida cotidiana, y todos enfrentemos desastre a lo cotidiano, si no es los nuestros, son los de nuestra familia o de nuestros amigos, pero todos enfrentemos desastre. No hay desastre que no tenga una solución si encontramos adentro de nosotros la fuente del poder, el lugar donde está escondida el arca de alianza. Esta arca de alianza, si la abrimos, vamos a encontrar un poder energético que nos puede cambiar completamente nuestra vida. Por siempre digo, el que se resignó ya perdió. El que abandona el terreno de batalla perdió sin saber si había perdido. Solo por haber abandonado, por haberse resignado, perdió completamente la guerra, mientras que hubiera podido fracasar en una batalla, pero no en la guerra. Y le voy a dar solamente un ejemplo de lo que podemos llamar las metáforas de la terapia clásica, que son en realidad metamensajes psicológicos para el ser humano. Saben que yo lo analicé ayer con una paciente. Saben que la vida de estar viviendo a lo cotidiano es como estar parado al borde de un pozo. Cuando estamos parados al borde de un pozo, tenemos dos posibilidades. Podemos estar parados mirando al fondo del pozo, esta profundidad vertiginosa. ¿Qué nos pasa cuando miramos adentro de algo de muy profundo? Estamos atraídos, tenemos miedo, un miedo terrible, sufrimos y en realidad podemos caer adentro. Este pozo es el pozo de nuestro pasado. Es el pozo de nuestro sufrimiento. Y si miramos adentro, es decir, hacia nuestro pasado, podemos caer adentro, es decir, entrar en una depresión total. ¿Qué basta que hagamos? Una cosa muy sencilla, darnos vuelta y mirar alrededor del pozo, es decir, al lado opuesto del pozo. Y aquí que miramos alrededor, vemos los campos, las montañas, vemos un río allá, vemos un barco, vemos aves de todo lado, y entonces nos damos cuenta que estábamos mirando el mal lado, porque miramos este lado y nos da ganas de ir sobre esta montaña allá, de ir a navegar sobre este barco, de ver esta flor que es allá. La vida es bellísima. Este es cuando miramos alrededor de nosotros nuestro futuro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El posicionamiento. El lugar donde estamos mirando nuestro futuro, todo este campo maravilloso alrededor, o este pozo, nuestro pasado, estamos en el mismo lugar, parado en el mismo lugar. Lo que cambió es la dirección de la mirada, hacia adentro de nosotros del pasado o hacia el futuro. De la posición que tomamos en el momento presente determina si caeremos en el pozo depresivo o si podremos tener ganas de caminar e ir en adelante. Basta solamente comprender nuestra posición y darnos vuelta en el buen momento, mirando en la buena dirección. Este es uno de los secretos que hay en el arca de alianza nuestra, que está escondida dentro de nosotros. Y es un metamensaje. Sufro, estoy al borde de caer en depresión, solo porque miro del mal lado. Tengo que buscar dónde mirar, y aquí mi cuerpo y mi vida van a cambiar enseguida.